¿Cómo está? ¿Listo para recibir palabra del Dios Altísimo? Del Eterno. Amén. Bueno, pues todos vayan a su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1. 2 de Samuel 21, 1. Vamos a hablar acerca de la importancia que debemos de tomar conciencia de lo que hables con tu boca, lo que prometas, lo que hagas en juramento, lo que hagas en voto, cumplas con lo que hablaste. No podemos estar rompiendo las promesas, no podemos estar quebrantando los juramentos, no podemos hacernos obsisos de los votos que declaramos con nuestra boca. A Dios no le agrada. Y cuando nosotros faltamos a nuestros juramentos, a nuestros votos, el Señor dice que nos es un pecado grave. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, mis amados. Aprenda a utilizar su boca. Si usted cree que no va a poder cumplir con algo, no haga juramento, no haga promesas, no haga votos. Mejor quédese calladito para que no caiga en maldición. ¿Ok? Vamos a ver un tema en donde los israelitas rompen un pacto que habían hecho con los gabaonitas. ¿Ok? Así que vamos a orar, mis amados. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te pedimos que entre la palabra divina tuya en el corazón y en la mente de cada uno de tus hijos, Padre. Tú nos has llevado a esta congregación a vivir en la santidad, a buscar la santidad y ser obedientes a tu palabra. Yo te pido, Padre celestial, que ninguno de tus hijos tome en poco un juramento, una promesa o un voto, Padre. Que cada uno de tus hijos, cuando se comprometan con algo, contigo o con los hombres, mi Dios, cumplan, sean fieles y leales a su palabra, mi Dios. Porque tú, el cielo y la tierra están de testigos cada vez que nosotros hacemos un juramento, un pacto o un voto. Te pido, Padre, que tus hijos aprendan a decir sí y cumplan las cosas. Aprendan a decir no y no hagan aquello que no quieren. Que aprendan, Señor Dios mío, que no pongan en su boca juramento, la palabra juramento, pacto o voto, sino solamente su hablar sea sí o no, conforme a tu espíritu, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a la palabra del Dios Altísimo. Dice en el capítulo 21, 2 de Samuel capítulo 21, 1, dice: y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. ¿Cuántos años hubo hambre? 3 años, ¿verdad? Y David consultó al Señor y el Señor le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló y les dijo: los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Habían hecho qué? Juramento. Pero Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué os haré y con qué expiaré para que bendigan a la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis os haré, dijo David. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos entregue 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gibea de Saúl. Él escogió del Señor y el rey dijo: yo los daré. ¿Qué dijo el Señor? Yo los daré. Entonces, fíjense bien la importancia de un pacto, de un juramento. Los israelitas habían hecho un juramento con estos gabaonitas de que iban a ser servidores, iban a ser leñadores y aguadores dentro de Israel. Iban a servir al Señor y iban a servir a los israelitas. Pero sin embargo, hombres que dicen tener celos de Dios, sin importar los juramentos o los pactos que hay de por medio, deciden extirpar un pueblo que Josué había perdonado y que había hecho un pacto con ellos.
de guardarlos, ayudarlos y protegerlos. Entonces vamos a desglosar cada una de las palabras del Señor y vemos cómo vemos que aquí, a causa de una falta de juramento, de haber roto un juramento, dice que la tierra se maldijo. La tierra se maldijo y la tierra provocó que 3 años no hubiera cosechas. Vemos que también en esas zonas pudiéramos decir que eran frecuentes las hambrunas, eran frecuentes las sequías, había mucha falta de lluvia, o bien cuando había lluvia destruían las cosechas. Pudiéramos decir que es algo normal. Podemos decir que esto es algo normal 1 año, 2 años, 3 años ya no es normal. Como nosotros como hijos de Dios tenemos que percibir siempre el mundo espiritual. Debemos de analizar las cosas, por qué están sucediendo. Recuerden, nada en la tierra sucede si no es por causa de bendición o de maldición. Así que usted siempre preste mucha atención a todo lo que lo rodea. Si hay circunstancias adversas en su vida, quiere decir que hay algo malo. Y necesitamos sentarnos, meditar, pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre qué es lo que está pasando para poder quebrantar la maldición que se haya levantado. Muchas de las veces las maldiciones se levantan porque tú has fallado a tus promesas, porque tú no estás cumpliendo con lo que le prometiste primeramente al Dios eterno. Somos muy amantes de prometerle cosas al Dios Todopoderoso y se nos olvida cumplirle. Señor, si tú me sacas de este problema, mira, yo te prometo, voy todos los domingos a la iglesia. ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Lo he escuchado mucho, y tantas cosas que prometen. Señor, si tú me ayudas en esto, en aquello, Señor, yo prometo hacer esto o aquello. Señor, si tú me bendices con esto, yo te prometo darte el diezmo y la ofrenda. Muy común, pero pues luego no llegan. Entonces entendamos, mis amados, que lo que usted se pacte con Dios, cúmplalo. Ahora veamos cómo entonces el rey David se da cuenta que realmente está pasando algo, que han pasado 3 años y que no ha llovido, y que está verdaderamente preocupado porque hay hambruna en la tierra. Y entonces David, como un hombre sabio, como un hombre de Dios, se acerca al templo de Dios y pide que el Señor le revele. Y entonces viene la contestación del Dios Altísimo, y el Dios Todopoderoso le dice realmente el por qué la tierra está maldecida, el por qué los cielos están cerrados, por qué no está cayendo la lluvia. Y entonces David se da cuenta del error que cometió Saúl al haber tratado de aniquilar y exterminar al pueblo gabaonita cuando ya se le había perdonado por Josué. Entonces vemos que los gabaonitas estaban protegidos por este pacto, por este juramento, por este pacto que habían hecho entre Josué y el pueblo de Gabaón. Vemos cómo Saúl viola este pacto y pone una excusa, pone un pretexto. Él mata a muchos gabaonitas, a muchos los destierra, otros tienen que huir. Entendamos, mis amados, cuando Dios ha dado una bendición, nosotros no somos nadie para quitarla, robarla, o bien querer destruir a aquel que está bendecido por Dios. Recuerde que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros y quiere usarnos a cada uno de nosotros como bendición para otros. Así que, mi amado, siempre preste atención de quién Dios ha bendecido y busque siempre que el Dios Todopoderoso no solamente le bendiga a él, sino que también la bendición caiga sobre ustedes. Amén. Entonces dice la palabra: y Jehová le dijo, o Yahweh le dijo, es por Saúl y por cuya casa de sangre, y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces Saúl puso una excusa y dijo que quería verdaderamente matar a ese pueblo, porque Dios había establecido una ley en donde decía que todos los pueblos cananitas, todos los que vivían en esa región, tenían que ser muertos. Se olvidó del pacto que había hecho Josué con los gabaonitas. Se olvidó de ese pacto que Dios también tuvo que aceptar por el error de Josué, por no haber consultado a él. Mas sin embargo,
Dios respeta tus votos, tus pactos, tus juramentos. Aunque estén equivocados, Dios los respeta. Por eso es importante que usted, cuando haya hecho un pacto negativo, incorrecto, usted pida perdón, se arrepienta, se ponga cuentas con Dios y pida al Dios Todopoderoso el permiso para romper algo que no es de edificación y que no es de Dios. Muchos hombres y mujeres se enlazan con personas que no son para ustedes, y se enlazan con palabras inútiles. Ay, siempre te voy a amar, eres mi amor eterno. Y se enlazan y resulta que ya ni hay amor eterno, ni hay ni ya siguen con esa persona, pero los dichos y los votos están presentes. Y si usted no se desliga almática, física y espiritualmente, usted tiene un pacto que tiene que seguir cumpliendo. Mis amados, presta atención con lo que hace. Es importante no enredarnos con los dichos de nuestra boca, porque pueden ser maldición, y si son de bendición, pues sígale adelante. Pero si son de maldición, hay que buscar la manera de romperlos de una manera correcta delante de Dios. Amén. ¿Nos queda claro? Entonces, vemos que Saúl estaba perdiendo mucha popularidad entre el medio del pueblo. Y este fue un pensamiento de Saúl, un pensamiento malvado. Él quería recuperar la popularidad del pueblo, matando a los gabaonitas, matando a aquellos que eran cananitas, pero lo hizo mal. Vemos cómo David tiene que enmendar este error de Saúl, y por eso tiene que ir directamente a consultar a Dios. Tú tienes que consultar a Dios acerca de todo aquello que tú prometiste y que hoy no estás cumpliendo. Tú tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿con qué dichos de mi boca me até en el mundo espiritual y en esta tierra que está trayendo maldiciones a mi vida? ¿Con qué me até, Señor Dios mío? ¿Qué pacto hice? ¿Qué voto hice? ¿Qué juramento hice que está trayendo maldiciones a mí y a todos los que me rodean? Porque la maldición siempre es para uno, pero también fluye hacia aquellos seres que amamos. Muchas veces no hemos avanzado como cristianos porque hay algo que nos está reteniendo. Hay algo que está amarrado a nuestra cintura y nos lleva al pasado, a un pasado de fracaso, un pasado de destrucción, o un voto, un juramento inadecuado, impropio. ¿Ok? Entonces consulte siempre al Señor, busque la manera de que el Señor le revele qué es lo que está pasando, por lo cual usted no alcanza bendición, por lo cual usted no está creciendo o madurando en el espíritu. Siempre hay una razón espiritual. Y si usted no le pregunta al Señor, si usted no consulta con Dios, tal vez usted camine como un creyente, pero lleno de maldiciones, o bien sin progreso alguno en la vida espiritual en cuanto a Dios, en cuanto a Yahweh. ¿Sí nos está quedando claro? Entonces vemos que también dice: todo el pueblo sufrió por el pecado de Saúl. ¿Qué quiere decir? Fíjense, un pecado de un hombre maldice toda una nación. Un pecado de un solo hombre, fíjense el poder que tiene, y maldice a toda una nación. Así son todos los hombres y mujeres que están en autoridad dentro de casa, dentro de su familia. Cuando el hombre de casa, el de la autoridad, o la mujer de autoridad, está haciendo un pacto, un juramento y una promesa que no cumple, está trayendo maldición a toda su descendencia. ¿A quién? A toda su descendencia. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Esto no es cualquier cosa. Saúl maldijo a toda la nación con hambruna. Cuando vemos la palabra de Dios acerca de la hambruna, también no solamente estamos hablando de algo físico, estamos hablando también de algo espiritual. Hambre de la palabra de Dios, pero no la encuentran. No hay crecimiento espiritual. Entendamos que cuando tú has fallado a los pactos, el Señor Dios Todopoderoso no te revelará nuevas cosas, no te mostrará nuevas cosas, no te enseñará nuevas cosas. Llegará el momento que el Señor se manifieste y entonces traiga el juicio a causa de la falta del voto o al haber roto una promesa. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces vemos cómo entonces todo el pueblo tuvo que lamentarse por el pecado de Saúl. Vemos que el pueblo no hizo nada por quebrantar lo que Saúl quería hacer. No se opuso a la maldición de romper un pacto que se había celebrado 400 años antes.
400 años antes los gabaonitas ya pertenecían a Yahweh, ya eran pueblo de Dios. Los gabaonitas ya conocían de las leyes de Dios y ya habían entregado su corazón a Dios, le servían a Él. Ya eran pueblo de Israel. Mas sin embargo, ¿qué pasó con esto? Y Saúl se levanta y no hizo nada el pueblo de Dios. ¿Cuántas de las veces tú te enteras de pactos, juramentos hechos por tu esposa, tu esposo, tus hijos y no están cumpliendo con lo que prometieron y tú te haces desentendido? Cuando usted sabe que alguien prometió algo, usted tiene que motivarlo a que lo cumpla. ¿Cuántas veces se dijeron a sí mismos: hoy comienza el año nuevo y voy a hacer ejercicio? Hoy comienza el año nuevo y me voy a poner a dieta. Hoy comienza el año nuevo y voy a leer la Biblia todo el año hasta terminarla. Y eso lo he escuchado un chorro de veces y no las cumplimos. No las cumplimos. Lo que prometa, hágalo, porque le es maldición. Lo que prometa, ¿qué? Hágalo, porque si no lo cumple, le es maldición. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces, ¿estás oyendo, Juanito? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos cómo Israel no hizo nada para impedir que este Saúl matara a los gabaonitas. Dios esperaba que Israel verdaderamente cumpliera sus promesas. Pero a pesar de que los gabaonitas habían engañado a los israelitas, ellos estaban bajo juramento, ellos estaban bajo pacto. Entonces lo que hizo Saúl fue un crimen. Fue algo de matar sangre inocente, asesinar a personas a sangre inocente. Estaban bajo el pacto de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender acerca de esto? Y vamos en el primer versículo, así que no se me vaya a cansar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Dios espera que cada uno de nosotros cumpla con sus promesas. ¿Qué espera Dios de ti? Que cumpla tu promesa. 2, que las naciones cumplan con sus promesas. Hoy en día, acerca de las guerras, hay naciones que se están pactando en paz. Dios lo que quiere es que cumplan sus promesas. ¿Creen que va a pasar? La palabra de Dios dice que se van a romper los tratados de paz. Llevará a una guerra en la cual el único que puede detener esto y destruir todo mal es Yeshua. Amén. Ok, entonces el tiempo no disminuye tu responsabilidad con tus promesas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú dices: ay, es que esa promesa la dije hace 20, 30 años, yo creo que ya no cuenta. Mentira del diablo. Está vigente. Está vigente mientras usted no pida permiso al Señor para quebrantar aquello que usted se comprometió, a pedir perdón por lo que no hizo o no cumplió. Y entonces el Dios Todopoderoso, en su justicia, quebrantará todo aquello que tú te ligaste en maldición. Lo va a quebrantar a Él. Amén. Dice que cuando una mujer se pactaba en un juramento y escuchaba el padre lo que había hecho la hija o el hijo para juramentar, votar o hacer un voto, hacer una promesa, y al padre no le parecía, el padre tenía la autoridad para quebrantar ese voto. Por lo tanto, el único que puede quebrantar el voto que tú te comprometiste es el Padre Eterno. El Padre Eterno. Así que es el único que puede quebrantar los votos que tú dijiste. Así que tienes que clamarle al Padre Eterno para que Él verdaderamente pueda ayudarte. Dice, la corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa. Fíjese, a lo mejor usted dice: ya pasaron muchos años, ya hasta me olvidé de aquella que le dije que le juraba amor eterno. Ya le olvidé aquella que le dije que era el amor de mi vida, o la promesa que haya hecho, y ya ni te acuerdas. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano el Señor traerá la corrección por los dichos de tu boca que no cumpliste en pacto y en juramento. Y vendrán juicios. Así como llegó el momento 400 años después o tiempo después,
donde Saúl, bueno, estamos hablando de 400 años antes con la promesa que hace Israel con Gabaón, pero cuando está Saúl mata en un tiempo específico a los gabaonitas y pasan años, no pocos años, pasan años. Ya no está gobernando Saúl, ahora está gobernando el rey David. Y entonces dice que hubo 3 años de hambre. Fíjense el juicio hasta dónde vino a ejecutarse. A veces los juicios no son al momento, pero tarde o temprano el Señor va a lanzar su juicio contra aquellos que prometieron y no cumplieron. ¿Sí estoy siendo claro? Así que sus dichos tienen vigencia, aunque hayan pasado muchos años. Están vigentes. Y si no los rompes, tarde o temprano el juicio vendrá sobre ti. ¿Sale? ¿Nos queda claro? Dice, entonces, Dios tiene la expectativa tan alta, una expectativa tan alta de que quiere que los hombres cumplan con sus pactos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de juramentos. Él es un Dios que cumple lo que Él promete. Por lo tanto, si nosotros hemos dicho que somos imagen y semejanza de Él, tenemos que ser hombres que los dichos de nuestra boca se cumplan, los ejecutemos. Amén. Dice el versículo 2, vamos al 2, ahí la llevamos. Llamó el rey a los gabaonitas y les dijo: estos gabaonitas no eran israelitas, sino de los residuos de los amorreos. A los israelitas había hecho juramento, pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y por Judá. Entonces, ¿qué es juramento? ¿Qué es un juramento? Un juramento es un acto y una expresión con la que una persona jura una cosa solemne, una cosa que no se puede romper. Eso es un juramento, algo que no puedes romper. Por eso necesitas que el Padre lo rompa. ¿Me estás oyendo, Juan? Amén, gloria a Dios. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija, lo que Dios ha establecido. Entonces vemos que si nos vamos al hebreo, si nos vamos a las raíces hebreas, juramento, ¿qué es? El juramento es algo jurado. Pero fíjese también que la connotación negativa de un juramento quiere decir maldición. Algo jurado que tienes que cumplir para bendición, pero si no lo cumples, la misma palabra juramento quiere decir maldición. Si estamos entendiendo esto, con lo que tú te juramentaste, o es de bendición o es de maldición, es la misma palabra en hebreo, la misma palabra que viene del Strong 7650. ¿Sí nos está quedando claro, mis amados? Ahora viene de una raíz más primaria que dice estar completo. Un juramento es lo que te hace estar completo. Cuando tú fallas al juramento, quedas incompleto. El alma se fracciona, el alma se fragmenta. Por eso no alcanzamos la bendición de Dios, porque nuestro juramento se ha ido pactado con otra persona y mi alma se ha fraccionado por un pacto erróneo. ¿Están muy callados o se están durmiendo? ¿Están pensando? ¿Están meditando todos los dichos que dijeron con su boquita? ¿Sí, amén? Ok, fíjese también lo que sigue diciendo. Juramento es hacerse 7 uno mismo. ¿Hacerse qué? 7 uno mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces un juramento, cuando tú haces un pacto, lo que estás declarando en tu boca es que 7 veces está ocurriendo tu juramento. ¿Qué quiere decir? Está en todos los niveles espirituales. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? 7 cielos. Tú te estás jurando en todas las dimensiones espirituales a causa de un juramento. Tu juramento es completo en todas las esferas espirituales. Por ejemplo, los demonios escucharon tu juramento y lo van a utilizar para destruirte. Cuando tú juraste amor eterno, cuando tú juraste delante de Dios que te casabas y que hacías un pacto de lealtad y de fidelidad, y tú no estás cumpliendo,
Los demonios lo están escuchando, lo están viendo y vienen a destruir el matrimonio. Por eso hay muchos matrimonios destruidos, por eso hay muchas relaciones de noviazgo destruidas, porque están fallando a las promesas de amor. ¿Ya está viendo por qué a veces no funcionan los matrimonios o los noviazgos? Porque fuiste muy ligerito en andar prometiendo palabras a quien no debías. ¿Estás oyendo, Juan? ¿Ven? ¿Para que escuche quién? ¿Kems? Yo, ¿por qué? Que ya estás, pues. Pobrecito de mi hijo hermoso, hasta le dio tos. Ok, fíjense lo que sigue diciendo. Jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. Jurar representa conjurar. Conjurar es declarar un decreto a las esferas espirituales para que ocurran, llamar a las esferas espirituales para que lleven a cabo lo que tú has juramentado. Cuando estás fallando, ¿a quién estás invocando? Es un conjuro. Las huestes espirituales de maldad vienen en contra tuya y te desbaratan. Cuando tú estás juramentando, estás conjurando, estás llamando a los ángeles del Dios Todopoderoso, al Todopoderoso, y estás haciendo lo honesto, lo correcto, vienen a bendecirte. Vienen a bendecirte. Amén. Entonces, fíjense bien, viene de la palabra 7. 7 veces es un número sagrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice Números 32. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación. ¿Qué haces cuando pones un voto en tu boca? Estás ligando tu alma. No es tu boca, no son tus palabras, estás ligando tu alma. ¿Y qué es el alma? La mente, las emociones y la fuerza de voluntad. Por eso mucho hombre de Dios y también mujeres de Dios, aclaremos, fallan en el matrimonio, fallan en la familia, fallan en el noviazgo. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de voluntad para decirle no a la tentación y al pecado. Porque toman en poco sus palabras. Y Dios ha dicho que de la boca está el poder. En la boca está el poder. En la boca está la gloria de Yahweh. ¿Ya ve cómo no es tan fácil andar prometiendo? Mire, acá Carmen ya está rascándose la cabeza. Amén. Ya le está cayendo el 20. Dice: o hicieres juramento ligando tu alma con obligación, no quebrantarás tu palabra, harás conforme a todo lo que salió de tu boca. ¿Y por qué son tan facilitos para andar haciendo falsos juramentos y fallar? Y hasta ponen las manitas así para que pues, lo que digo pues no funcione. Changuitos, por favor. Aunque ponga changuitos, lo que dijo usted se va a llevar a cabo. Y si no lo cumple, le va a contar de maldición. ¿Sí estoy siendo claro? Jueces 9:20. Pero tampoco, si prometiste algo malo, no lo cumplas, porque es doble la maldición. ¿Sí entendido? Josué 9:20, fíjense lo que le prometieron a los gabaonitas: esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Qué va a venir cuando tú fallas a tu juramento? Va a venir ira, va a venir destrucción, va a venir muerte. ¿Sí está comprendiendo? No puede estar fallando a los pactos. No puede estar fallando a las promesas. No puede seguir siendo un desleal con lo que usted prometió o con lo que usted dijo. Tiene que ser fiel. Tenemos que verdaderamente practicar la congruencia. Si digo ser cristiano, mi boca tiene poder y tengo que cumplir los dichos de mi boca. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano cuando no cumplo lo que yo me comprometo a hacer? ¿Sí me están entendiendo, mis amados? ¿Sí? Ok. Entonces vemos cómo el motivo de Saúl para destruir a los gabaonitas era un celo. Dice: bajo pretexto de una ejecución rigurosa y fiel de la ley divina acerca de los exterminios de los cananeos, se puso a echar o destruir a aquellos que Josué había perdonado.
Su verdadero propósito fue que las posesiones de los gabaonitas confiscados serían para la corona y fueran divididas entre su propio pueblo. Pagar su ejército. Rompió un juramento para estar pagándole a su pueblo, para recibir bienes. Entonces vemos que fue una violación de un solemne juramento, un juramento solemne, donde Dios está de testigo. Cada cosa que tú haces con tu boca, Dios está de testigo. El mundo espiritual está de testigo, y está de testigo aquel que le prometiste. ¿Qué causa en el alma cuando alguien no cumple su juramento? La persona que le fallaron le causa ira, enojo, deseos de venganza, deseos de violencia. ¿Y qué pasa con aquel que no cumple su promesa? ¿Qué? Se divide el alma, pero le causa culpa y le provoca un vacío espiritual porque su alma está dividida. Ya no hay crecimiento. No hay crecimiento, mis amados. ¿Está viendo por qué muchos no crecen? ¿Sí está viendo por qué muchos no crecen? ¿Sí, amén? ¿Me ama mucho? Es que yo los veo con ojitos de mucho amor. Como que los ojitos me están haciendo así, como que está enamorado así. No sé si es amor o está queriéndose dormir. ¿Me ama o se está durmiendo? No me haga gritar, no quiero gritarles, ¿entendido? No quiero que se fragmente su alma. ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Okay. Ya no me haga ojitos de borrego dormido, ¿sale? Bueno, entonces sigamos, mi amado. Entonces vemos que esta violación era una violación nacional, una culpa nacional. Entonces el castigo era para toda la nación, porque los hebreos ayudaron a la matanza de los gabaonitas. No lo hizo Saúl solo, los hebreos hicieron también esa matanza. Vemos que nunca trataron de reparar el mal. Nunca expresaron ningún horror por lo que hicieron, asesinar a gente inocente que no se esperaba un ataque, porque se supone que ya eran pueblo de Dios. Así nos pasa a muchos que hemos estado en contacto con alguien y creemos que son nuestros verdaderos amigos, y nos traicionan y son desleales a la amistad, a los dichos de amor. ¿Cómo nos sentimos? Traicionados, ¿verdad? Pero nunca nos esperamos que nuestro mejor amigo o alguien que amamos tanto se levante en contra nuestra. Así les pasó a los gabaonitas. No supieron cómo vino el ataque, pero fueron matados y destruidos, y muchos huyeron y unos cuantos se salvaron. ¿Sí, amén? Entonces este castigo, un castigo general y prolongado, era indispensable para inspirar. Fíjate lo que hace Dios: provoca un castigo prolongado, indispensable para inspirar un debido respeto y protección a los gabaonitas que habían sobrevivido. Respeto a los gabaonitas que habían hecho pacto. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les dijo: ¿qué quieren que haga? David establece un acuerdo. David establece un pacto que había sido quebrantado. Ahora él levanta el pacto para que se cumpla. Un hombre de Dios puede restituir el pacto que se ha fallado. Amén. Entonces vemos cómo entonces Saúl había procurado matarlos con su celo a los hijos de Israel, a matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Pero Saúl estaba equivocado. Mire, con frecuencia nosotros nos pactamos y pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto y es justificable delante de Dios, pero realmente no conocemos el corazón del que tenemos enfrente. O decimos conocerlo, pero nos engañamos nosotros mismos, porque lo conocemos tanto o las conocemos tanto que sabemos que nos van a fallar, y ahí seguimos. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. ¿Sabes quién tienes enfrente y sigues ahí pactando? Tenga cuidado. Tenga cuidado, sea inteligente. Dice, entonces, con frecuencia justificamos nuestras malas acciones y las de otros por lo que nosotros consideramos son buenas intenciones. Nunca justifiques lo malo. Nunca pienses que lo malo va a traer algo bueno. No llames a lo malo bueno ni a lo bueno malo.
Llámalo por su nombre las cosas. Pero Dios examina tanto nuestras buenas intenciones como nuestras acciones. Dios siempre va a examinar el corazón. Y sabe el Señor cuando te vas a equivocar. Él sabe, pero te lo dice el corazón. Y aún así a veces el corazón engañoso del hombre se pacta con lo que no debe. ¿Sí estamos siendo claros? Entonces vemos que David le dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo de hacer por vosotros? Y los gabaonitas le contestan: aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Fíjate, ese hombre quería destruirlos. La palabra exterminar, la palabra eliminar, quiere decir desalojar, ocupar un territorio, poseer un lugar, expulsar al enemigo, apoderarse, exterminarlos, destruirlos. ¿Y qué nos dice el Salmo 101:8? Fíjate lo que dice el Salmo 101:8: cada mañana destruiré a todos los malvados del país, para eliminar de la ciudad de Yahweh a todos los malhechores. ¿Qué quiere decir esto? Tú no eres el indicado para decretar juicios de muerte o destrucción a otras personas. El único que lo puede hacer es Dios. No estés maldiciendo con tu boca, porque una maldición también es un pacto. Y cuando tú lanzas una maldición, el mundo espiritual la toma, pero ese mundo espiritual la regresa 7 veces en tu contra. Por lo tanto, una maldición también es un pacto, es un juramento. No ejecutes maldiciones, no levantes maldiciones en contra de nadie, y menos sobre alguien que dices amar. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Entonces, el acuerdo de David con los gabaonitas entonces es: ¿qué haré por vosotros? David no les puso las condiciones. Los gabaonitas tuvieron que dar las condiciones para que ellos verdaderamente pudieran extender el perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Si a ti te fallaron en una promesa, tú eres el indicado para extender el perdón, para que esa persona quede libre. Y si esa persona queda libre, tú quedas libre. Extiende el perdón. Pídele al Señor que rompa esas promesas falsas, mentirosas, que te tienen atados a un recuerdo y a un pasado de alguien que ya no está contigo. Amén. Entonces, para que bendigas la heredad de Yahweh. O sea, y David le está diciendo: quiero que bendigas a la heredad de Yahweh. Es lo que te dice el Señor. Si ya te fallaron, si ya rompieron con las promesas, tú puedes deshacer esa promesa dando el perdón. Pero lo mejor de todo, puedes restituir bendición. Tú puedes lanzar la bendición sobre aquel que te falló. Y si tú lanzas una bendición, ¿qué va a pasar con el mundo espiritual? 7 bendiciones vendrán a ti. Así como 7 maldiciones, también puede venir 7 bendiciones. Nos conviene bendecir. Es tan importante que el hombre de Dios día con día esté bendiciendo, porque las bendiciones vienen a ellos. ¿Sí nos queda claro? Entonces los gabaonitas dejaron en claro que no querían dinero, que no querían la muerte de todo Israel. Simplemente ellos querían la justicia. Solamente ellos sabían que era un hombre el que levantó maldad contra ellos, y solamente los descendientes de ese hombre podían pagar el precio por su pecado. Es necesario que entendamos que aquel que derrama sangre en un territorio, la única manera que una tierra pueda ser bendecida y restaurada en bendición es cuando ese mismo que mató a alguien, que asesinó a alguien, que derramó sangre en un territorio, tiene que morir para que la sangre de ese asesino pueda restaurar una tierra. Por eso era necesario que los mismos descendientes, ya no estaba Saúl, los mismos descendientes de esa sangre fueran matados para que su sangre limpiara la tierra. Limpiara la tierra. El asesinato maldice territorios. Vean cómo está Zacatecas, estéril. Ve hacia dónde camina Aguascalientes si no enderezamos el barco. Sequedad, desierto, asolamiento. Tierras maldecidas que no producen. Si estoy siendo claro. Y todo a causa de los asesinatos, la violencia. ¿Y ya saben por qué? ¿Verdad que sí, ya saben? Por el narco. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ok, entonces vemos cómo les piden los gabaonitas: dame 7 varones. ¿Qué significa juramento?
Número 7. Número 7. ¿Por qué piden los gabaonitas 7 varones? Porque el número 7 es estar completo. El número 7 es estar completo, estar libre de un pacto, de un juramento, cumplir con el propósito. 7. O sea, las cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, no son al azar. No son al azar, entiéndalo, mi amado. ¿Sí nos queda claro? Entonces dice David, yo se los daré. David sabía lo que era correcto. David sabía que los descendientes de Saúl ayudaron y se beneficiaron de la muerte y de la masacre de estos gabaonitas. Era necesario que ellos mismos pagaran el precio por la sangre derramada. No era porque David se quisiera deshacer de la dinastía de Saúl, porque podían hacerle guerra para el trono. No era eso. Sabía que la única manera de expiar el pecado, la única manera de sanar la tierra, la única manera de romper la sequía era a través de la sangre de los asesinos. ¿Sí, amén? Amén. Dios. Entonces, continuamos. Dice que se nos entreguen siete hombres de Saúl. Entonces vemos que aquella acción violenta de Saúl no había sido olvidada. Habían pasado muchos años. Entienda, su promesa no ha sido olvidada. Para el mundo espiritual sus promesas no son olvidadas, son vigentes. Recuerde que en el mundo espiritual es eterno, y en la eternidad el tiempo no cuenta, no es como el cronos de esta tierra. ¿Entendido? Todo es vigente, todo es un espacio de tiempo presente en la eternidad. En la eternidad no hay pasado, futuro, no hay un presente. En la eternidad todo es un tiempo presente. ¿Sí, amén? Todo está vigente. Entonces, vemos entonces cómo David les da a los 7 varones, y vemos cómo estos varones los matan primero y luego los cuelgan. ¿Ok? Vemos que esos varones fueron dos de Rispa los que les dieron, y 5 de Merab. Merab era esposa de Adriel. ¿Ok? Le dan 7 varones. Dice, y los puso en manos de los gabaonitas, que los despeñaron en el monte ante Adonai. Cayeron los 7 a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Fíjate, estos hombres fueron colgados en la fiesta de la cebada. ¿Qué fiesta es? Aquí usted celebra las fiestas de Dios. ¿Qué fiesta es la fiesta de la cebada? ¿Cuál? Eso, Margarita, tú sí vienes a clases. Tú sí vienes al Shabbat, mija. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? En esa fiesta de la cebada, fíjese, hasta el otoño que caen las lluvias, esta mujer Rispa estuvo cuidando los cuerpos de sus seres amados. Más de 5 meses ahuyentando las fieras y las aves para que no se los comieran. ¿Sí está viendo el amor de esta mujer? Mire, mi amado, a veces nosotros no hacemos nada por los seres amados. Esta mujer hizo todo. Esta mujer hizo todo. No permitió que ningún animal comiera a sus seres amados. Estos hombres permanecieron colgados más de 5 meses. Cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que muere y es colgado del madero, en el atardecer tiene que ser bajado, no puede pasar la noche. Mas sin embargo el rey David no los bajó, porque había un juicio sobre Saúl y su descendencia. No los bajó hasta que vio cumplida la promesa de Dios de derramar lluvia, hasta que vio cumplida que verdaderamente los gabaonitas todos habían perdonado al pueblo de Israel. Imagínense cuánto rencor había en los gabaonitas de sentirse pueblo de Dios y que el mismo pueblo de Dios los haya matado. ¿Cuántos familiares murieron de ellos? ¿Usted cree que no tenían rencores? Sí. ¿Usted cree que no levantaron maldiciones en contra de Israel? Sí. Por lo tanto, tenía que ser expiado el pecado, tenía que ser sacado el perdón del corazón de los gabaonitas para poder traer la bendición sobre Israel. Me pregunto si en tu corazón ya está siendo procesado para que puedas perdonar a aquellos que te han fallado. Estás procesándolo, porque eso vas a hacer al final.
perdonar para que puedas ser libre de una atadura, de un juramento que no te correspondía, o ser libre del juramento que otros te hicieron, que solamente te han traído confusión en tu mente y han pedido que tú puedas amar a otra persona o creer en otra persona. ¿Sí? Amén. Entonces dice, los ahorcaron en el monte delante de Yahweh. Fíjese bien, ¿por qué dice delante de Yahweh? Porque Yahweh había autorizado este juicio. Yahweh tenía el conocimiento y sabía por qué la tierra estaba maldecida. Entonces Yahweh mismo es el único que puede romper los juramentos falsos. Es el único que puede romper aquello que no está edificando a alguien. Es el único que puede restaurar también los juramentos incumplidos. Amén. Entonces vea cómo el Dios Todopoderoso tuvo que descender para que verdaderamente hubiera un perdón. Amén. Vemos cómo esta violación del pacto solemne de juramento contra Gabaón, dice el Dios eterno, más bien podemos decir que hay una lección importante para cada uno de nosotros que tenemos que aprender, que tenemos que respetar lo que hablamos, tenemos que cumplir con lo que hablamos. Y tú hoy estás siendo consciente de que lo que estás hablando con tu boca, estás siendo consciente que el Dios Todopoderoso pone de testigos al cielo y la tierra y al mundo espiritual para que tú cumplas, y ya no puedes fallar. Así que mejor antes de que haga un voto, un juramento, un pacto, piense lo que va a hablar, piense para que no le venga a hacer maldad. Amén. Entonces vemos cómo estos hombres, David cumple el pacto con los gabaonitas, pero vemos que el rey David perdonó a Mefiboset. ¿Por qué perdonó a Mefiboset? Porque era hijo de Saúl, de Jonathan, y con Jonathan ella había hecho un pacto, un juramento de proteger sus familias el uno al otro. El que quedara con vida se iba a encargar de su familia. Jonathan muere en una guerra con los filisteos, al igual que su padre Saúl. Y entonces viene el rey David, y entonces viene con Mefiboset, hace el pacto que hizo con su padre, se juramenta con él y le dice que lo va a proteger siempre. No podemos romper los pactos, las promesas, por otra promesa. Lo único que hizo el rey David fue cumplir con su promesa con Jonathan, pero también cumplió su promesa con los gabaonitas, entregándoles 7 descendientes de Saúl. Amén. ¿Sí? Entonces vemos cómo también el Dios Todopoderoso nos dice en Deuteronomio 21:23: maldito el que es colgado en un madero. Entonces vemos que entonces esta muerte es muy importante porque cumple una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Dice: maldito el que es colgado en un madero. Esos hombres que fueron colgados en el madero se llevaron la maldición de no haber cumplido el pacto con los gabaonitas, de no haber cumplido el juramento. Por lo tanto, esos hombres, al ser crucificados, estaban llevando la maldición. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en un madero, para llevarse nuestros pecados, para llevarse nuestros falsos juramentos de servirle solamente al Dios eterno. Muchos dicen servirle al Dios eterno y dicen que es su amor, pero le están sirviendo más a la carne, o le están sirviendo más al trabajo, pero no le sirven al Dios Todopoderoso. Juramentos falsos. Por eso tiene que venir el Señor Yeshua para morir en esa cruz, para clavar nosotros esos juramentos falsos, esas maldiciones en esa cruz, y nosotros poder estar libres de esas maldiciones. ¿Sí estoy siendo claro, mis amados? ¿Sí? Entonces, mis amados, entendamos que nuestros juramentos son eternos mientras no los rompamos. Son eternos. Y si hoy usted se comprometió con alguien que no le pertenecía y le dijo que era su amor eterno, y si usted lanzó palabras y no las cumplió, es el tiempo de romperlas.
Si usted se prometió y se comprometió con algo con la iglesia, si se comprometió con algo con Dios, de traerle un bien, de traerle una ofrenda, de darle servicio al Señor, y no lo cumplió, hoy es el tiempo que pueda pedirle al Señor que lo quebrante, para que comience una nueva vida de bendición. Porque ese juramento falso te está maldiciendo y te está reteniendo, y no estás creciendo espiritualmente. Cuando tú lo rompes, cuando el Dios Todopoderoso lo rompe, comienza una nueva vida de crecimiento. Amén. ¿Nos queda claro? Ok. Entonces vemos entonces que al suceder este sacrificio de estos descendientes de Saúl, vemos que empezó a llover. Después de 5 meses cayó la lluvia. ¿Eso qué quiere decir? Que el hambre había terminado. También quiere decir que la justicia estaba satisfecha. Los gabaonitas estaban satisfechos con el sacrificio, el Dios Todopoderoso estaba satisfecho con su justicia, hizo justicia a los gabaonitas, y el rey David estaba satisfecho porque vio la bendición de los gabaonitas ahora extendida a los israelitas, y ahora los israelitas podían crecer en bendición. Mire, muchas veces usted no crece porque está maldecido, porque aquel que usted le juró amor eterno, aquel que usted le falló, lo maldijo, y por eso no crece. Es tiempo que el Señor rompa esas maldiciones. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces es importante que veamos que el Dios Todopoderoso nos da la bendición para que las hambrunas terminen, para que termine la hambruna física de esa tierra, pero también que termine la hambruna espiritual, en donde verdaderamente lo que comes de la palabra de Dios te edifique y crezcas, madures, avances. Amén. Dice: e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Fíjense, Dios intervino, Dios fue propicio después de que hubo el sacrificio de estos hombres, y la tierra fue sana. Dios fue propicio. Amén. Dice entonces que el Dios Todopoderoso fue propicio a la tierra después de esto. Vemos cómo llegó un tiempo en el que Dios quiso lidiar con este pecado, y en ese tiempo no contestaría sus oraciones hasta que lidiaran con él. Por eso mucho pueblo de Dios no escucha la voz de Dios, porque hay juramentos y pactos quebrantados. Juramentos quebrantados, pactos no hechos, compromisos que hiciste con Dios y que no estás cumpliendo. Hoy es el tiempo que entiendas que si prometiste algo al Señor, lo tienes que cumplir. Y si no, arrepiéntete, pídele perdón y dile a Él que rompa el pacto que tú hiciste con tu boca en la necedad de tus pensamientos, o en la necedad de tu corazón, o en la maldad de ellos, pero que Dios los rompa. ¿Sí, amén? Para que tú puedas crecer, para que puedas escuchar a Dios. ¿Nos queda claro? Entonces podemos entender que hay muchas razones para que la oración no sea contestada. Cuando vemos que nuestra oración no es contestada, debemos buscar a Dios para resolver el problema. Hoy has entendido que cuando no escuchas a Dios, cuando no tienes respuestas a tu oración, es porque tú fallaste en un juramento, en un voto o en una promesa hacia Dios o hacia los hombres. Así que, mis amados, tú que duermes te puedes levantar. Te puedes levantar. ¿Qué quiere decir? Ascender. Asciende del mundo de las tinieblas, de ese estupor, de ese sueño, y permítele al Señor que te dé libertad. Necesitas liberarte para que no estés durmiéndote. ¿Sale? Recuerde que cuando nos dormimos es porque hay demonios que impiden que recibamos la palabra de Dios. Así que hay que liberarse. ¿Sale? Muy bien. O duérmase temprano. ¿Sale? Pídale al Señor que le quite todo insomnio para que pueda verdaderamente gozarse en el Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos juramentos hiciste en tu vida que no cumpliste? Ni para los hombres ni para Dios. ¿Cuántas veces por la traición de alguien que amas lo maldeciste? Y eso también es un juramento que trae consecuencias a tu vida espiritual. Entendamos que todo lo que hablamos con nuestra boca trae bendición o trae maldición. Así que hoy es el tiempo
que le pidas al Dios Todopoderoso como Padre eterno, como el único que puede quebrantar un voto, una promesa o un juramento de sus hijos. Él es el único que lo puede quebrantar, que lo puede romper para que tú puedas ser libre. Así que, mis amados, hoy es el tiempo que usted pueda crecer y avanzar en el Espíritu. Así que cierre sus ojitos. Si usted falló, si usted fue desleal, si usted no cumplió lo que prometió, si usted dejó de hacer las cosas y no las cumplió, es necesario que le pida al Señor perdón. Arrepiéntase. Usted podrá decir: bueno, es que fue una cosa muy tonta. Si tú le prometiste a tu novia o a tu esposa llevarla al cine y no la llevaste, es un juramento, es un pacto que incumpliste. Si tú le dijiste que ibas a estar siempre toda la vida con ella y no estás con ella, es un pacto que incumpliste. Necesitamos pedir perdón. Tu boca tiene poder y los dichos de tu boca son poderosos en el mundo espiritual. Así que pídele al Padre que te perdone y pide perdón por aquel que le fallaste. Pídele perdón a aquel que te falló, o perdónalo, pero límpiate. Rompe las ligaduras almáticas, emocionales, físicas que te tienen atada esa alma. Recuerda que la falta de un juramento ha fraccionado tu alma. Por eso mucha gente se siente vacía. Por eso mucha gente no siente el amor por la persona con la cual se había comprometido, porque lanzó otras palabras de juramento contra otros o en otros y quedan vacíos. Pídele perdón al Señor. Dios es un Dios de pactos. Abre tu boca y comienza a pedir perdón. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Pide perdón. Arrepiéntete por cada maldición que levantaste. Arrepiéntete por cada violencia que hiciste en contra de alguien. Cada maldición que dijiste viene en contra tuya si tú no te arrepientes, si tú no la rompes. Dile al Señor que te perdone. Que nunca más se te vuelva a hacer fácil romper con una promesa. Que nunca más se te vuelva a hacer fácil romper un pacto matrimonial o un juramento hecho ante testigos y jueces, ante autoridades. Que nunca se te haga fácil romper un voto, una promesa que le haces al Dios Altísimo. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor todas las veces que hablaste mal en contra de alguien. Pídele perdón. Pídele perdón. Y dile al Señor que destruya todos los dichos de tu boca que no cumpliste y que tal vez hoy no te acuerdes. Pero pídele al Señor que te perdone y que borre todas esas promesas, esos juramentos, esos votos, esas maldiciones, que las borre y que tú puedas comenzar una nueva vida, nueva, plena, que puedas crecer, que el hambre espiritual se vaya de tu vida, que esa hambruna se vaya de tu vida y que hoy puedas comer alimento puro, que puedas comer la palabra del Dios Altísimo verdaderamente. Suéltate de aquel que te prometió un amor eterno y que no cumplió. Suéltate de aquel hombre que dijo ser tu esposo y que siempre iba a estar a tu lado y no cumplió. Suéltate. Dile al Señor que rompa el pacto, de tal manera que tú puedas ser libre de esa atadura. Y dile al Señor que regrese tu alma a ti, que la regrese sanada, que la regrese restaurada, que la eleve delante de su presencia y tú puedas ser libre. Que los ríos de su Santo Espíritu te limpien esa alma que está hoy en la vida de otras personas que te llevan a contaminarte. Dile al Señor que sueltas a aquellos que te han fallado, que te han traicionado, que te han hecho a un lado. Dile que los sueltas, que los perdonas, que esos pactos que te dijeron que iban a estar siempre contigo y no lo han hecho, ya no te duelan más. Perdónalos, suéltalos y tú crece en el Señor, madura en el Señor. Dile al Señor que quieres ser libre. Dile al Señor que quieres caminar en bendición, que quieres caminar con Él verdaderamente.
Dile al Señor que limpie tu boca, que saque toda maldición, que saque toda mentira, engaños, que saque toda deslealtad, toda infidelidad, que saque toda mentira en el nombre poderoso de Yeshua. Limpia tu boca. Dile al Señor que ponga carbones encendidos en tu boca, que limpie tus pensamientos, que limpie tu corazón, que le dé fuerza de voluntad a tu voluntad. Dile al Señor que te levante en vigor, en valentía, y que puedas tomar tu alma con voluntad y puedas ejecutar lo que tú deseas. Libertad. Padre eterno, Padre santo, liberta a tu pueblo, mi Dios. Hoy en el poder y la autoridad que tú nos das como padres de esta casa, Señor, en tu nombre como padres espirituales de esta casa, Señor, por autoridad delegada de Yeshua, Padre, hoy declaramos que tus hijos que hicieron un pacto, un juramento, una promesa e incumplieron o les incumplieron, Señor Dios mío, hoy rompemos toda ligadura almática, emocional, física, espiritual, mental, de fuerzas de voluntades, toda ligadura demoníaca, toda ligadura emocional con otras personas o con demonios son quebrantadas ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Hoy te pido, Padre eterno, haz que sus almas vuelvan, Señor Dios mío, vuelvan a ellos, sean pasados directamente delante de tu presencia, Señor Dios mío, limpiados, crecidos, madurados espiritualmente, Señor Dios mío, crecidos conforme a su edad cronológica, Padre. Y ese trauma vivido, ese trauma de deslealtad, de infidelidad, ese trauma, Señor Dios mío, de falta de juramentos y de votos, de consagraciones o de pactos, Señor, sean rotos ahora. Sean rotos, Padre. No más tus hijos vuelven al pasado. No más, ya basta. Se largan en el nombre de Yeshua toda obra maldita que los lleva al pasado, toda obra maldita que los lleva al trauma, a la inseguridad, al desamor, al desaliento, a la tristeza. Se largan en el nombre de Yeshua. Hoy declaramos que sus almas son limpiadas y restauradas, y que el perdón de Dios, el perdón de Yeshua, el perdón de los hombres está sobre ellos, y ellos perdonan. Ahora yo te pido, Padre, restaura el vigor, restaura la fuerza, restaura su voluntad, restaura su espíritu, restaura los cuerpo, alma y espíritu, Padre, y hazlos crecer, Padre. Cortamos las ligaduras del espíritu del pasado, cortamos las ligaduras en el nombre poderoso de Yeshua, y hoy declaramos que tus hijos crecen fuertes y poderosos, porque ha sido extendido el perdón. Porque, Señor, tú estás complacido, Padre celestial, porque tú como Padre eterno, hoy por amor a tus hijos, estás rompiendo, Señor Dios mío, todo dicho de sus bocas. Estás rompiendo todo pacto, estás rompiendo todo juramento mentiroso, estás rompiendo toda promesa impía. Hoy se rompe toda obra maldita, Padre, y hoy podemos decir, Señor, que tú, Señor, hasta hoy nos has ayudado, y que tú, Señor, hoy bendices a tu pueblo, Señor. Hoy, Señor Dios mío, toma a tu pueblo como tu esposa amada, Señor. Tómala al matrimonio, Señor Dios mío, y sana sus corazones. Sánalas y límpialos en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Hoy declaramos que la bendición desciende sobre de ellos. Hoy declaramos, Señor Dios mío, que las bendiciones ahora están sobre de ellos. Ahora las bendiciones retenidas descienden a ellos. Ahora los oídos espirituales son abiertos, y ahora, Señor, escuchan tu voz. Ahora, Señor, su corazón es limpiado y escuchan la voz de la conciencia, que es el Espíritu Santo en ellos. En el nombre de Yeshua extendemos el perdón, Padre, y declaramos: perdónanos, Señor. Bendito seas, Yahweh. En el nombre de Yeshua, sánanos. Bendice nuestra tierra, bendice nuestro cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Yeshua así sea. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Vamos a despedirnos. Amén. Mario, despídenos. Amén. Recuerda que los voy a estar pasando,
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, porque tú nos perdonas, Padre, y gracias porque tú nos has enseñado a perdonar genuinamente como tú nos has perdonado, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Los bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que tú nos sigas sumergiendo en los ríos de tu Espíritu y que tu palabra se cumpla, Señor. Ella establece que tú eres, Señor, como jabón de lavadores y como fuego consumidor. Padre, sigue lavándonos, síguenos metiendo en el fuego de tu Espíritu, Padre, para que tú seas el que quite todas esas escorias de pecado, de odio, de rencor, de maldad, de falta de perdón en nuestras vidas, Padre, para con nuestro prójimo, para contigo, para que podamos venir, Padre, como ese hijo pródigo y decirte, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, contra mi prójimo. Padre, aquí estoy para que tú me perdones. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la fidelidad de tu palabra, porque puedo decir, Padre, en certidumbre de fe, que inmensamente grande es tu misericordia, más que tu justicia con cada uno de nosotros. Padre, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu bendita presencia, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú envíes ángeles que acampen alrededor de nuestras vidas. Que tú envíes, Señor, ángeles que limpien, Padre, nuestros caminos. Que, Padre, que estemos conscientes de lo que tu palabra manifiesta. Que aquellos que hemos creído en ti, Señor, el lugar que pisamos, Señor, lugar santo es. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Despídase de su hermano, regalen una sonrisa a mi hermano. Que Dios les bendiga. Yahweh le ama y nosotros también. Despídanse unos de otros.